Buenísimo. Bueno, hoy, perdonen, hoy estoy desde el baño de mi casa dando la clase. Estuvimos haciendo una refacción, así que ampliamos todo, así que estoy con todos los muebles que puse en el baño. Pero bueno, disculpen la desprolijidad. Están buenísimos. Estos fondos de pantalla, te juro que me hacen sentir poderoso. Ojalá pudiera llegar hasta el sillón ese de ahí atrás. Pero bueno, me siento importante por una vez. Les cuento, hoy nos va a acompañar la doctora Nadia Castro, que está ahí también. A ver si te escuchan, Nadia. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Se escucha? Buen día, sí, se escucha Buen bien. día, doctora. Perfecto, fuerte y claro. Yo creo que han tenido la posibilidad de conocerla a ella en lo presencial, en la primera clase o en la segunda clase, y después ya comenzó todo lo de la cuarentena. Y la idea de ella hoy presente justamente porque es especialista en la temática de diabetes, ¿sí? Nutrición, así que creo que nos va a ayudar mucho más de lo que puedo aportarle yo en la temática de hoy, ¿sí? Entiendo y les agradezco que se pisaba terapéutica con medicina interna, pero que bueno, se pudo hacer ahí un enroque a último momento con los profesores de medicina que lo atrasaron un poquito, así que bueno, afortunadamente no se perdió ninguna de las clases. Bueno, yo me voy a quedar también acompañándolos, pero las dejo con la idónea acá en la temática. Doctora, todo suyo. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo están todos? Espero que estén bien, que no estén muy agobiados con esto de la cuarentena y tanta clase Zoom y tanta cosa virtual, pero bueno. Yo no estuve muy en contacto con esto de lo virtual, sí subí un par de clases, pero no estuve muy en contacto todo con esto del vivo, así que bueno, ténganme paciencia si algo de esto sale, va a salir todo bien igual, pero cualquier cosa ténganme un poquito de paciencia, ¿sí? La idea de hoy es que ustedes puedan sacarse dudas y hablar un poquito más sobre lo que les di en la clase o lo que les subí en la clase, que a veces no es muy sencillo cuando es una clase y un audio, hay muchas cosas que uno quiere decir y que tal vez al no estar en lo presencial y en el vivo no, o por lo menos a mí me cuesta, entonces a veces es mejor hacerlo de esta manera. Y obviamente cualquier duda que vaya surgiendo, la van anotando, lo van preguntando y lo vamos viendo después, ¿sí? La idea es hacer un repaso cortito de las cosas más importantes que quiero que se queden de cada fármaco y ver cómo finalmente tratamos a un paciente con dislipemia, ¿sí? Me parece que es un tema sumamente importante, yo creo que eso sí lo dije en el Power, me parece que es un tema sumamente importante porque cualquier cosa que ustedes hagan, siempre van a estar presentes las estatinas, los fibratos, y siempre les van a preguntar sobre eso, y siempre a algún paciente tal vez lo tengan que, también le tengan que indicar algún tipo de estas drogas. Así que sí me parece importante que se saquen dudas y todo lo que yo pueda ofrecer de conocimiento, aquí estoy. La idea es compartir el mismo Power que ustedes, si pudieron, ya lo vieron, y la idea es no enfatizar en un montón de cosas anteriores del Power, sino directamente irnos a los fármacos lipoproteinemiantes. ¿Les parece bien? La idea es hacer un pequeño repaso. Entonces, comenzando con estos fármacos, recuerdan que teníamos los secuestrantes de ácidos biliares. Estos, a ver si esto se ve bien, ¿estamos bien? Bien. Francisco, haceme ok si está bien, si estamos viendo bien. Perfecto, bueno. Entonces, tenemos los secuestrantes. Perdón, no sé el resto. Yo puedo ver bien. Está compartiendo la pantalla. ¿Ustedes la siguen? Sí, se ve bien, doctora. Perfecto, ok. Perfecto. Bueno, entonces,
¿Qué es lo que quiero que les quede clarísimo de los secuestrantes de ácidos biliares? Para no volver a leer el Power y no volver a hacer la misma clase. De estos fármacos, lo que quiero que les quede grabado en la cabeza es que, primero, no son, actualmente no son lo que más se utiliza para el tratamiento de un paciente dislipémico, ¿sí? Son fármacos que se tienen como algún rescate en aquellos pacientes en los que uno ya no sabe qué dar porque o son intolerantes o tienen algún efecto adverso que les está jugando en contra para su tratamiento, pero no son hoy por hoy el primer fármaco elección, ¿sí? Estos fármacos tienen la característica de, así como no absorben o impiden la absorción de cualquier tipo de grasa, ¿sí? Y de esa manera tenemos su efecto, el cual nosotros queremos. Así también podemos tener problemas con lo que son las vitaminas liposolubles, ¿sí? O con otros elementos como por ejemplo el ácido fólico. Entonces, grabadísimo, en el momento que yo a un paciente le doy este fármaco, debería ser, es de buena práctica, tener vitaminas liposolubles ya dosadas. Si no las tengo no importa, pero tengo que tener en cuenta que las voy a tener que suplementar, ¿sí? Y que interfieren con muchas otras drogas, es decir, con la absorción de muchas otras drogas, por lo cual también voy a tener que tener en cuenta distanciar mucho la toma de diferentes drogas con ¿sí? Los principales efectos son gastrointestinales dentro de los efectos adversos. Y, bueno, y sí saber que lo doy en pacientes principalmente con colesterol elevado, ¿sí? Si fuese una elección mía. Bien, vamos a ver dentro de otras drogas que es el ácido nicotínico, que también están, permiso, que voy a... el ácido nicotínico, lo mismo es una droga que actualmente no está muy en uso en la clínica, ¿sí? Es una vitamina que la conocemos ya, es una vitamina hidrosoluble, lo que hacemos es darla en altas dosis. Entonces, al generar una dosis suprafisiológica, vamos a dar un efecto farmacológico que nosotros querramos, ¿sí? Lo que va a hacer esta es hacer una inhibición sobre genera un efecto de utilizar más grasas. Entonces, al utilizar más grasas me quedan menos para formar lipoproteínas. Sería una cosa así a grandes rasgos. Es útil, pero el gran contraste que tenemos con esta droga o con esta vitamina es que las dosis suprafisiológicas me van a dar efectos adversos siempre, muy comúnmente. El principal, como yo les había puesto en el Power, es el flushing, ¿sí? Que es el más común. Genera hiperglucemia, genera hiperuricemia, produce también insuficiencia o por lo menos una hepatotoxicidad, con lo cual no es la droga tampoco de primera elección, teniendo en cuenta que un paciente dislipémico muchísimas veces va a ser diabético, muchas veces va a tener hiperuricemia, entonces no es la droga que más nos gustaría y tampoco es la que más se utiliza, por lo menos en el país. Vamos entonces ahora, esto les vuelvo a repetir, son cosas que quiero que yo me anoté cositas que quiero que le queden grabadas de cada una, ¿sí? Vamos a ver ahora, dentro de los fibratos, cuáles son las cosas más importantes, ¿sí? Los fibratos, acuérdense que para lo que, digamos, el principal efecto del fibrato es que me bajen los triglicéridos. O sea, cuando yo tengo un paciente con una hipertrigliceridemia, ahí es cuando yo apunto a los fibratos, ¿sí? Son excelentes fármacos en la hipertrigliceridemia. Bien, ¿en qué pacientes los voy a dar? Tiene que haber una hipertrigliceridemia importante, digamos, ¿sí? En pacientes con más de 300, con un valor mayor a 300 de triglicéridos, bueno, ahí podría llegar a pensar en una terapia con fibratos. Entonces, lo más importante del fibrato es, me va a generar una reducción en los triglicéridos exógenos y endógenos, y eso también es algo que es importante que les quede claro. Yo los lípidos los puedo recibir,
desde afuera, con la dieta, en gran cantidad, y principalmente los triglicéridos, en un 90% me van a llegar a mi organismo por la dieta, que es un montón. Y por otra parte, lo puedo sintetizar yo mismo desde el organismo, ¿sí? Entonces, si yo ataco una de esas vías, con la dieta sería fantástico. Si con la dieta no va, ahí empiezo con un fármaco, ¿sí? Este es un fármaco que va a disminuir tanto los triglicéridos desde la dieta como los triglicéridos conformados u originados en el organismo. Bien. ¿Qué más de los fibratos? Bueno, ¿cuáles son los fibratos? Y esto sí también es importante que los conozcan, ¿sí? Tenemos los más utilizados, genfibrato, fenofibrato, besafibrato. Estos son los más utilizados actualmente en la clínica, ¿sí? De estos, conocer. Genfibrato, por ejemplo, genfibrosil, es un fibrato que se utiliza mucho, es una muy buena droga, pero lo que tiene en contraste es que no se puede, o digamos, estaría, no es que no se puede, no entiendan que no se puede, sino que no estaría bueno asociarlo a las estatinas. ¿Se acuerdan que las estatinas tienen todo este efecto adverso de las miopatías? Bueno, los fibratos pueden generar un aumento de esa miopatía producida por la estatina, ¿sí? Y esto es porque el genfibrosil directamente lo que haría es inhibir a una de las enzimas que metaboliza la estatina. Entonces, por eso es que en el genfibrosil asociado con estatina no está muy bueno darlo, ¿sí? Tenerlo en cuenta, anotárnoslo, y si yo tengo una estatina, dar otro fibrato, ¿sí? Bien, ¿qué más de los fibratos? Que me interesa que nos quede bien grabado. Bueno, los efectos adversos, la realidad es que por lo general se toleran bien los fibratos, no son como las estatinas que a veces pueden llegar a tener una intolerancia. Los fibratos por lo general tienen una buena tolerancia, sí tienen una capacidad litogénica que hay que tenerla en cuenta y hay que observar a los pacientes a quienes se los doy. Y el tema de las mialgias, que también las puede producir el genfibrato por sí mismo, pero que se ve mucho en asociación con las estatinas, ¿sí? Bien, creo que de fibratos vamos viendo si hay algo más, esto ya todo lo habíamos dicho. Esto, perfecto. Bueno, vamos a otra de las drogas que ya pasamos otra vez a las hipercolesterolemias. Los inhibidores específicos de la absorción intestinal del colesterol, ¿sí? Que principalmente es el ezetimibe. Es una droga que en un momento, hasta el año pasado, hasta el 2018, había quedado, no en desuso, por supuesto que no, siempre se utilizó, pero sí había como una controversia en esto de utilizarla o siempre utilizar estatinas por los efectos pleiotrópicos y por todos los beneficios que tienen las estatinas. Bueno, la realidad es que en el último consenso que se hizo, que se realizó, si no me equivoco es en el de 2018, es el que yo les mandé, en este consenso lo que se reivindicó es el ezetimibe, ¿sí? Se reivindicó la asociación ezetimibe con estatina. Cuando yo no llego a la meta con un paciente con la estatina que le estoy dando, el ezetimibe me va a cumplir el rol de ese porcentaje de colesterol que yo no puedo estar bajando, ¿sí? Y a esto se le dio mucha más importancia, se le volvió a dar mucha más importancia, ¿sí? Bien, el ezetimibe lo que hace es inhibir la proteína que va a permitir que el colesterol llegue al enterocito, ¿sí? Entonces, al inhibirme la proteína, el colesterol no puede ingresar, y yo lo que estoy haciendo ahí básicamente es disminuir la absorción de colesterol, es decir, el colesterol hepático, lo que yo formo en el organismo, ni lo toco, eso va a estar. Si yo formo mucho, va a haber mucho, si yo formo poco, va a haber poco, y esa síntesis va a continuar y yo no voy a hacer nada con esa síntesis. Lo que sí hago es disminuir el colesterol que yo ingreso por el alimento, ¿sí? ¿Cuánto es ese colesterol? Bueno, se estima que un 80% del colesterol está
originado o sintetizado por el organismo, y un 20% solamente nosotros lo ingerimos por la dieta, ¿sí? Diferente a los triglicéridos. Los triglicéridos con la dieta es bajo mucho, o sea, puedo hacer un gran control de triglicéridos con dieta y ejercicio, y el colesterol puedo hacer un muy buen control, pero el tema de la síntesis de colesterol en el organismo es muy, muy, muy importante, ¿sí? O sea que, o sea que no sería tanto lo que disminuiría el colesterol con el ezetimibe, se eliminaría, no se llegaría a absorber como vos habías dicho, No se llega a absorber lo de la dieta. No, o sea, yo no absorbo lo de la dieta, pero yo sigo sintetizando colesterol, y ese colesterol va a estar, yo eso no lo estoy tocando con el ezetimibe. Claro. Por eso fue una droga que no estuvo cuestionada, sino que en algún momento dijeron, bueno, la realidad es que teniendo una estatina que tiene efectos pleiotrópicos reales y que todos los conocemos, dar una medicación para que me baje solamente un 20% del colesterol y no doy la posibilidad de que tengan ese efecto pleiotrópico, bueno, estuvo un poco cuestionada, pero se reivindicó mucho y está muy bien, porque la persona que tiene una hipercolesterolemia, que es muy difícil de tratar, excepto obviamente los pacientes que tienen hipercolesterolemias primarias, bueno, esos pacientes también es diferente. Yo por ahí me estoy enfocando mucho en los pacientes con sobrepeso, con obesidad. Bueno, son pacientes que a veces el tema de la dieta es muy difícil también controlarlo, entonces está bueno. Está buena tener esta herramienta para controlar eso. Claro. Y eso, perdón, puede producir como efectos adversos atorrea, es decir, eliminación de grasas por las heces al disminuir la absorción. Sí, lo puede disminuir, lo puede producir, pero no es tanto como lo puede producir una resina o un inhibidor de un secuestrante. Una resina interna, un secuestrante de ácidos biliares, ahí ese sí puede producir mucha más esteatorrea. En este caso, el ezetimibe no es demasiado por la cantidad de colesterol también. Claro. Gracias. Digamos, no es el principal efecto, pero bueno, existe también ese efecto, sí, con el ezetimibe. Pero sí lo que quiero que les quede muy claro es lo del 20% y el 80%, y que tengan claro que con el ezetimibe abarco ese 20% de la dieta de colesterol, ¿sí? Sí. Disculpe, entonces esta podría ser una buena opción junto con el descenso de triglicéridos en la dieta para personas que tienen un sobrepeso, pero que no sea una obesidad tipo mórbida o demás, ¿no? Claro, vos ten en cuenta, yo no puedo ver y esto me incomoda, no estoy viendo quién me habla. Me encantaría decirte el nombre, por ejemplo, pero no sé, no veo nada de quién me habla. Buenas. Ay, Sofía, ahí está. Sí, lo que tenés que tener en cuenta es que vos con el ezetimibe vas a controlar el ingreso de colesterol. Porque lo que te inhibe es una proteína que te hace ingresar el colesterol al enterocito. No vas a controlar los triglicéridos. Sí, por eso, tipo, acompañante de una dieta que sea, tipo, reducida en grasas y demás. Sí. O sea, en la parte de triglicéridos y demás, sí. Y no en una persona de obesidad mórbida, porque como no desciende tanto el nivel de colesterol, sería más como para intentar prevenir eso, llegar a esa etapa. Sí, perfecto. Lo podés usar en un paciente que tenga un colesterol mínimamente elevado y que entonces le das una mano con el tema de la dieta. Sí, eso está perfecto, está bien. Pero lo que te baja es el colesterol, porque entendí que triglicéridos es el colesterol lo que baja. Pero está perfecto, sí, eso está bárbaro. Sería una buena opción. Y ahí pregunta en el chat una alumna, yo si pacientes que son flacos pero tienen los triglicéridos altos, solamente se les daría fibratos. Y sí, sí. En un paciente delgado con un valor elevado, muy elevado de triglicéridos, sí, lo que puedo dar son fibratos. Correcto. Sí. Digamos, lo que más efecto sobre el triglicérido me va a hacer es el fibrato. Exactamente. Y abro un paréntesis acá. Todas estas drogas
por un mecanismo indirecto, siempre algo sobre el resto de las lipoproteínas hacen. Vieron que yo siempre les ponía en el Power, dentro de los efectos que tenían, y siempre había un porcentaje de o aumento de HDL o disminución de los triglicéridos, digamos, siempre indirectamente algún efecto hacen. ¿Por qué? Y bueno, es por una regulación, porque cuando no tengo de una cosa, el receptor, se despierta el receptor de la membrana, entonces me toma más triglicéridos, digamos, por una regulación metabólica siempre va a haber un efecto sobre la otra lipoproteína. Pero lo que quiero que sí tengan en claro es cuál elijo cuando yo tengo una dislipemia determinada, ¿sí? Como para que les quede más o menos claro eso, y el día de mañana tener esa herramienta, decir, bueno, para esta dislipemia yo elegiría esto. Después está el especialista para que le dé la mejor droga que se utilice en esa dislipemia, ¿sí? Pero es una herramienta que es muy válida y es importante que la tenga. Doctora, Bueno. yo ahora tengo que salir 10 minutitos, pero me llama la atención, usted corre maratón, allá atrás tiene medallas, tiene cosas por el estilo. Sí. ¿Sí? Sí, Bueno. no. Mi marido corre maratones, pero después por un problemita físico que tuvo, no tuvo que desertar. Bien, Doctora, Sí. en caso de un diabético, ¿qué le doy? Bueno, es buena la pregunta. En caso de un diabético, la verdad es que generalmente, y lo vamos a ver después, pero generalmente uno elige, hablando siempre, a ver, la diabetes les va a generar de por sí dislipemia. O sea, existe la dislipemia del diabético, ¿sí? Es una dislipemia secundaria, pero el paciente diabético siempre va a tener un grado de dislipemia. Y también tiene mucha complicación micro y macrovascular. Entonces, lo que uno, o sea, la herramienta que uno agarra siempre es la estatina. ¿Sí? Y los triglicéridos, por supuesto, los fibratos, por supuesto. Pero la herramienta que uno tiene a mano siempre es la estatina, ¿sí? Vamos a ver más adelante qué estatina, que puede ser cualquiera, digamos, la verdad es que yo no me caso con ninguna estatina, cualquier estatina está bien, pero cuál es la dosis de estatina que tengo que dar. Hay pacientes diabéticos que yo no quiero un 100 de colesterol, yo quiero un 70 o menos, ¿sí? Entonces, vamos a verlo en un casito clínico que me gustaría llegar a hacerlo, vamos a llegar porque tenemos un montón de tiempo, pero como para que les quede un poco más claro, ¿sí? A quién, cuándo y qué droga dar, ¿sí? Bueno, ya con este repasito cortito vamos a terminar, se lo juro. Yo lo que les quería contar es esto, ¿sí? Del ezetimibe. Hicieron un montón de estudios, o sea, a partir de que surgió esto de, bueno, la combinación con el estatina, ¿sí o no? ¿La doy o no? ¿Me sirve de algo? ¿No me sirve? Entonces hicieron un montón de estudios, y lo que se vio es que en un gran porcentaje, ¿sí? Los pacientes que recibían las dos medicaciones, ezetimibe y estatinas, bajaban el colesterol. El LDL lo bajaban muchísimo más, ¿sí? Que aquellos que recibían la estatina con un placebo y nada más. Entonces se probó, se comprobó, y los expertos en el último consenso también lo comprobaron, ¿sí? O por lo menos lo dieron a conocer. Bien. Ahora creo que ya tenemos los inhibidores, ¿no? A ver. Sí, perfecto. Bueno, ahora sí las estatinas. De las estatinas tenemos varias estatinas. Las que yo particularmente más utilizo es la atorvastatina, rosuvastatina y simvastatina en algunos casos también, más que nada en la intolerancia. No inicio, la verdad, con simvastatina, no inicio un tratamiento, pero sí lo hago con rosuvastatina y atorvastatina, y en el momento que me empiezan con la intolerancia, que hay mucha, o miopatías, o ¿cómo es? Aumento de transaminasas, ahí puedo empezar a jugar y ver si cambiando, y a veces con la simvastatina va, y van bien y mejores intolerancias, ¿sí? Pero la realidad es que inicio con atorva o con rosuvastatina. Bueno, lo que hace ya sabemos que es de inhibición sobre la enzima, que lo hace en forma reversible y competitivamente, es decir, le muestro, con esa droga yo le muestro a la enzima un sustrato que es muchísimo más afín, entonces agarra ese sustrato a la enzima, no lo suelta y no me forma colesterol, ¿sí? Y eso es reversible. De las estatinas es un
es un mundo aparte, un capítulo aparte, el tema de los efectos pleiotrópicos, ¿sí? Un efecto pleiotrópico es aquel que yo obtengo sin ser el que farmacológicamente quiero, ¿sí? Pero en este caso con las estatinas nos viene fantástico, porque son pacientes que tienen un gran porcentaje de patología cardiovascular, ¿sí? Entonces, la verdad es que nos viene fantástico tener estos efectos. Los efectos pleiotrópicos son todos estos, se basan mucho en disminuir la inflamación, disminuir la agregación plaquetaria, en disminuir la rigidez del vaso, ¿sí? Todo eso lo estudia cada uno en su casa para el examen y son efectos súper beneficiosos, por eso tanta complicación con el tema de la otra droga, ¿sí? Del ezetimibe. Bien, pero a esto sí quiero llegar, ¿por qué? Porque cuando uno da una estatina, siempre le pasa que viene el señor y le dice, ay doctora, pero ese no es la medicación que da dolor de los músculos, que da dolor de pierna, que da dolor de brazo, que da... Porque ya la conocen. ¿Cuánta gente que ustedes conocen toma una estatina? Yo creo que es mucha. Por lo menos yo conozco mucha, no porque tenga pacientes, sino porque fuera de mis pacientes, muchísima gente toma estatinas, ¿sí? Es una droga sumamente conocida y los efectos adversos son los que les cuento. Entonces, doña Porota le dice a doña Rosa que tuvo un montón de dolor de piernas. Esa medicación te da dolor de piernas, no se puede vivir con ese dolor de piernas, y ya queda estigmatizada la estatina. Entonces es re común que vengan y ustedes tienen que saber discernir en si es un dolor de pierna por la estatina, si es un dolor de pierna porque justo la señora no caminaba, empezó a caminar más y le duelen las piernas, ¿sí? Tienen que empezar a discernir cuál es esa mialgia que realmente amerita que yo haga un cambio de medicación, ¿sí? Y lo mismo con las enzimas hepáticas. Yo lo que siempre propongo es, cuando ustedes tengan un paciente, intenten tener un registro inicial de todo lo que puedan y lo que a ustedes les interese, obviamente, no pedir por pedir. Pero yo creo que todo paciente obeso, con sobrepeso, que viene a una consulta clínica, en mi caso vendría una consulta nutricional o una consulta diabetológica, pero un paciente que viene a una consulta clínica, amerita que yo, más allá de tener una glucemia, un hemograma, un hepatograma siempre, una CPK, está bueno. Entonces, cuando yo empiezo un tratamiento, después puedo discernir en si la CPK aumentó a partir de las estatinas o ya venía aumentada porque ya tenía una CPK elevada de base. Tener una base del paciente para mí es elemental. Si no la tengo, porque, no sé, supongamos que viene un paciente derivado, el paciente no tenía, o viene un paciente que hace muchos años toma estatinas, que es raro que tenga una intolerancia, pero bueno, pero le suben las enzimas hepáticas, entonces no lo puedo discernir, bueno, ahí nada, tendré que jugar con lo que tengo, pero sí, si no, en eso traten de ser ordenados y pídanle un buen laboratorio que a ustedes les sirva mucho, tenerlo guardado y saber a partir de qué hubo algún cambio, ¿sí? O si hubo algún cambio a partir de ese laboratorio. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con las enzimas hepáticas? Si las enzimas hepáticas me vienen aumentadas, pero no triplicadas, ¿sí? Es decir, si no me aumentaron por 3, bueno, me fijo, el paciente está asintomático, está todo bien, lo único que tiene son transaminasas aumentadas en un valor razonable, entonces ahí no tengo ni contraindicado iniciar un tratamiento, ni continuar con la dosis, ni aumentar la dosis, ni hacer un cambio, por ejemplo, ¿sí? de medicación. Si las transaminasas aumentan más de 3 veces, ¿sí? Se dice por 3, y puede ser asintomático o no asintomático el paciente, bueno, ahí lo primero que tengo que hacer siempre es lo que les decía, ¿sí? Bueno, ver si hay otras causas, si hay alguna otra causa que me puede estar generando ese aumento de las transaminasas. Supongamos que no hay otra causa, no encuentro otra causa y empezó las estatinas, aumentaron las transaminasas, se triplicaron. Bueno, ahí sí, obviamente, siempre basado en un juicio clínico, ¿sí? Ahí amerita que yo reduzca la dosis, disminuya la dosis, o bien
saque la droga, ¿sí? Saque el fármaco, que vuelva a las 3, 4 semanas a medir esas transaminasas, pero en el medio, ¿qué hago? Y bueno, en el medio el paciente va a tener que hacer mucho régimen, mucha dieta, va a tener que cuidarse muchísimo en ese sentido. La realidad es que uno no puede dejar por unas transaminasas triplicadas una estatina. Sí puede cambiarla, ¿sí? Se puede bajar la dosis, se puede cambiar, modificar la dosis, modificar la estatina, ¿sí? Si yo estaba con la atorvastatina, pasar a rosuvastatina, si de rosuvastatina no, a simvastatina, y ver si con alguna de estas mejora y no tengo, empiezan a mejorar las transaminasas, ¿sí? Hay casos muy particulares en los que con todo esto no mejora, por ahí no tanto en las transaminasas la verdad es que mejoran, apenas uno saca la estatina, si es por las estatinas mejora, y si no mejora, tengamos en cuenta que este es un paciente por lo general con un hígado ya, un hígado graso de base, digamos, es un paciente que ya trae una complejidad a la que yo le estoy agregando complejidades, pero por lo general, a mí lo que me pasa es que van respondiendo o al cambio de medicación o a la disminución de la dosis, pero bueno, siempre con una disminución de la dosis, a veces uno tiene que optar también por otra medicación que acompañe el efecto, porque si no me quedo sin ese efecto hipolipemiante. Entonces, ahí es cuando uno tiene que empezar a jugar con las, o hacer como un combo con las drogas que uno tiene. Pero lo importante es, si no triplicas la estatina, no pasa nada. ¿Sí? Hay que estar atentos, nada más. No tengo por qué no dar una estatina si tengo transaminasas altas, pero no por 3. No tengo por qué bajar la dosis, no tengo por qué cambiar la estatina. Sí, me tiene que llamar mucho la atención cuando me triplica el valor. ¿Sí? Eso espero que haya quedado claro, lo repetí muchas veces ya. Bien, y de las miopatías, a ver, sí tener en cuenta estos factores de riesgo. Digamos, hay pacientes que tienen más riesgo de tener miopatías y se ve, ¿sí? O sea, se ve muchísimo en pacientes que toman alcohol, en pacientes, bueno, añosos, obviamente, y es en pacientes también que son, en pacientes con insuficiencia renal, en pacientes diabéticos, son pacientes que muchas veces es difícil distinguir por qué le duele lo que le duele, ¿sí? Si es por la estatina o no. Y bueno, los medicamentos que también son riesgosos son todos estos que les dije, y acuérdense del gemfibrozil, principalmente porque es el fibrato con la estatina también va mucho de la mano, entonces recuerden siempre esa simbiosis medio mala. Bueno, y entonces, acá me va a ayudar mucho en las miopatías, que es lo que, digamos, decidir qué hacer la CPK, ¿sí? Porque yo cuando tengo una CPK elevada, tengo una de base normal, empezó con la estatina, se me elevó la CPK, ¿sí? A más de 10 por unidad, ahí, chicos, tengo que estar muy atentos y probablemente la estatina no va a ir con ese paciente, ¿sí? Digamos, cuando el paciente me viene con síntomas. A veces cuando viene sin síntomas, muchas veces lo que hacemos es, bueno, la estatina se baja la dosis, se ve cómo mejora sintomatológicamente el paciente, ¿sí? Pero si el paciente viene, me dice, me duelen los músculos, siento que me duelen mucho los músculos, no puedo caminar, y vemos una CPK muy elevada, y bueno, ahí eso sí me llama mucho la atención y tengo que hacer un parate y prestarle mucha atención al paciente y ver con qué solución terapéutica le puedo dar a ese paciente, ¿sí? Entonces, viene el paciente que tiene mucho dolor, descarto, como yo les puse acá, descarten siempre otras causas, hablen mucho con sus pacientes, pregúntenle si hace ejercicio, si son pacientes que vienen y por ahí empiezan una terapia nutricional con estatinas y con ejercicio, con actividad física, y venían sin hacer nada. Bueno, te va a doler todo. Vas a empezar, te va a doler todo el cuerpo del ejercicio que estás haciendo, ¿sí? Entonces, hablen mucho con los pacientes, tengan siempre en cuenta lo del laboratorio, tengan un laboratorio de base a mano para ver qué es lo que harían,
¿sí? Y si sube a partir de la medicación o no. Bien. Y en la terapia con las estatinas por miopatías, sí hay que tener muy en cuenta el síntoma del paciente, ¿sí? Si disminuyo la estatina y disminuye el síntoma, si cambio la estatina y disminuye el síntoma, eso es muy, muy importante. Doctora, Sí, una pregunta para que no quede perdido después. sí, Cuando tengo una triplicación de la enzima hepática, sí. ¿yo tengo que suspender o solamente hago control con reducción de la dosaje de estatinas? Lo primero que tenés que hacer es descartar otra causa y tenés que, si podés repetirlo, si te parece raro. Pero si vos ves que el paciente venía aumentando las transaminasas y sigue con la dosis de estatinas y se triplica, ¿sí? Lo ideal, yo la verdad es que bajo la dosis o suspendo. Y por lo menos por una semana veo si es la estatina lo que le está generando eso. Cuando vos suspendés la estatina, enseguida le va a bajar el valor de transaminasas si es la estatina lo que lo está generando. No tenés que esperar mucho. Sí, a veces lo que se hace es para que vuelvan las transaminasas a su valor, se esperan como 3-4 semanas. Pero si vos a la semana le haces un laboratorio, ya las transaminasas van a estar disminuidas. Entonces, en ese momento, el paciente es un paciente crítico metabólicamente. Si vos tenés un paciente que le vas a sacar una medicación que está haciendo que baje el colesterol, que es el problema que tiene. Pero por otro lado, vos no vas a llegar a una insuficiencia hepática. Es raro una insuficiencia hepática por una estatina, pero bueno, que las hay, vos no te vas a jugar a eso. Entonces, vos la suspendés y te fijás qué pasa. A la semana le podés agregar otra estatina a una dosis baja o media y ver qué pasa con esas transaminasas. Si las transaminasas con esa estatina no suben, que créeme que cuando vos cambiás de estatina, de Átoras a Rosu, de Rosu, créeme que hay modificaciones. A veces no genera un aumento de las transaminasas. A veces sí, a veces es intolerante a todas las estatinas, o por un lado o por el otro, y no te queda otro remedio que suspenderla. Pero entonces vos ahí vas viendo qué estatina es para ese paciente, ¿sí? Cuando encontrás una estatina que no le aumenta las transaminasas, bueno, vas por ese lado, empezás a subir las dosis. Es un paciente que te va a llevar tiempo. Gracias, doctora. No, de nada. Bueno, ¿y de miopatías hay alguna duda? Así, si quieren sacarse esas dudas ahora, después ya les dejo un caso clínico, lo ven en 5 minutos y lo charlamos como para que haya cosas que vayan aclarando. A ver si me quedó algo más por decirle. No. Bueno, yo les voy a compartir ahora, si puedo, que tengo que dejar de compartir esto. A ver. Ahí me ven a mí. Ahí. Sí, sí. ¿Es un caso clínico? A ver. ¿Lo ven? Espera que yo estoy... No, doctora. Creo que cada vez que quiere compartir algo tiene que poner compartir pantalla. Ahí está. Ahora sí me parece, esperen, ¿eh? Ahí. Hace muchos años que le estoy tratando de explicar, chicos. Sí, A ver si a ustedes les da bola. Ahí está. Bueno. Es un caso clínico, no es un paciente mío, no era un paciente mío, es un caso clínico que encontré y me gustó porque tiene varias cosas y entonces a partir de este caso clínico, que solamente quiero que lo vean, que ya lo lean, se acuerden algunas cosas o destaquen algunos detalles que puedan destacar, veamos la otra parte de la clase, que ya es el tratamiento, ¿sí? O sea, qué droga y qué dosis utilizo, ¿les parece? Entonces vamos a ver si podemos poner este paciente, bueno, los dejo que lean tranquilos.
Chicos, mientras les pregunto, ¿a qué hora les reprogramaron la clase de clínica médica? Para la semana que viene, dijo el doctor Vera. Ah, ok. ¿Tenían con el doctor Vera esa clase? Sí, con él. Perfecto. ¿Tienen la fecha ya de la segunda era, chicos? Ah, Francisco, ¿no lo puedes dejar a los chicos que vean el caso clínico? Perdón. Por favor. Esta semana. No, es que siempre me trata así, chicos, siempre. No, pero que están ahí tratando, pobre, yo veo a dos nada más, pero además de... Perdón. A mirar la analítica. Sí. Ahí, termina ahí, ¿eh? Gracias. Pregunta. Sí. Ahí en una parte dice diagnóstico de claudicación intermitente por CCB. Sí, es una cine con horario, es como si fuese una cinecoronografía. No la entendí, ¿qué dijo? Como si fuese una, no es una cinecoronariografía, es una, ¿cómo es cuando es percutánea? No me sale ahora el nombre. Bueno, no me sale el nombre. Es como una endoscopía, perdón que se lo diga así, pero digamos, es como como si fuese un estudio de los vasos, imagínense algo endoscópico. Y ahora me va a salir el nombre. Gracias. Sí, no hay problema. ¿No hay un cateterismo? Ay, gracias. Por un cateterismo. Aprovecho. Sí, pregunten. No, digo yo, me dicen cuándo terminan ustedes, así arrancamos. Aprovecho y te pregunto, Nadia, ahora que están los chicos como testigos. Yo el fin de semana
¿puedo ir a andar en bicicleta? ¿Me vas a dejar? Sí, andar en bici, sí, cómo no. Sí. Y salir con mis amigos porque la vez pasada se armó todo un lío ahí y están los chicos escuchando. Es que no tiene amigos en Santo Tomé, chicos. Hace poco estamos acá. Gracias, si tengo que subir el estado de ánimo, ella me lo tira al piso. ¿Sí? ¿Arrancamos? Ya todos tienen más o menos el caso ahí, los datos anotados, ¿sí? Bueno. Entonces, fíjense que, bueno, es un paciente de 69 años, ¿sí? Y la consulta de él es hipercolesterolemia. Y dicen prevención secundaria por arteriopatía periférica crónica en miembro inferior. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes personales de este hombre? Fumador activo, hipertenso, que está en tratamiento por hipertensión, tiene un diagnóstico de claudicación intermitente, está medicado por esa claudicación, dice no ser bebedor habitual, no tiene otro antecedente personal importante. Entonces, de estos antecedentes personales, ¿qué rescatarían cualquiera de ustedes? Díganme, ¿qué rescatarían como sumamente interesante para una persona con hipercolesterolemia? Como factores de riesgo, si quieren. Empecemos con todos los factores de riesgo que tenemos en el cuadrito que después los vemos. ¿Qué es fumador? ¿Es fumador activo? Perfecto. ¿Qué más? Hipertensión arterial. Hipertensión arterial. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más? Ya está diagnosticado con claudicación intermitente, seguramente tiene formación de placa ateroma. Perfecto. La claudicación intermitente. Muy bien. ¿El apéndice puede ser? No. No, para esto no. El histórico familiar. El apéndice podemos hablar de la microbiota. Si quieren, algún día hacemos un seminario porque es súper interesante. Y ahí lo podríamos poner, pero no, por ahora no es un factor. Síndrome metabólico. Bien. Más adelante vamos a ver que sí, es claramente un síndrome metabólico, pero lo que se están olvidando, y no es poco importante, chicos, es la edad. Es un paciente de 69 años este. ¿Sí? El principal factor de riesgo no modificable es la edad. Y el segundo es ser hombre o mujer. ¿Sí? Los hombres nunca van a estar protegidos, las mujeres hasta cierta edad estaremos protegidas y después nos desprotegeremos. Pero 69 años, hombre, ya eso es un factor. ¿Sí? Una pregunta, disculpe mi ignorancia, pero ¿qué significa MMII? Miembro inferior. Ah, gracias. Así que la edad, el sexo, que es fumador, hipertenso, con un diagnóstico de claudicación intermitente. Lo que nos estamos imaginando es que sus arterias y sus vasos están mal, vienen mal, ¿sí? Dentro de los antecedentes familiares tiene un hermano con hiperlipemia y con enfermedad coronaria a los 45 años. Un sobrino con hiperlipemia y dice que no tiene hijos. ¿Qué le llama la atención acá? La historia familiar, la historia familiar de hiperlipemia. Perfecto. El hermano con hiperlipemia, por lo general, la tienen, si es un hombre de 69 años, si tiene un hermano de 50, de 60, va a tener muchas veces hiperlipemia y no lo va a decir como algo importante, o bueno, lo puede nombrar. Pero que haya tenido un hermano con una enfermedad coronaria, no sabemos cuál es,
pero bueno, o tuvo un ANGOR, o tuvo un infarto, o tal vez se murió de ese infarto, ¿sí? Pero a los 45 años es sumamente, llama mucho la atención. ¿Qué le preguntarían acá a este hombre? Bueno, el padre. ¿De qué murió el padre y a qué edad? ¿Sí? Es sumamente importante ese dato. Bien, dentro de la anamnesis él dice conocer la hipercolesterolemia desde hace muchos años, lleva 7 años sin tomar medicación, y nos dice que tomó simvastatina 40 miligramos, ¿sí? No hace dieta y no puede hacer ejercicio por la deambulación. Bien. Lo que a mí me interesaría es, lo voy hablando acá, ustedes díganme si después quieren que hagamos una síntesis, porque yo lo voy hablando cosas que me van surgiendo ahora. Es un paciente que dice que conoce hace muchísimo la hipercolesterolemia. Hay que ver por qué, si por el hermano o por el padre, digamos, claramente algo familiar hay. Y lo que dice es que no hace la dieta. Bueno, lo principal que hay que aconsejar a un paciente e indicarle es una dieta, ¿sí? En este caso con bajo contenido de grasas, pero para este paciente con el índice de masa que tiene es una dieta hipocalórica y tiene que hacerla a rajatabla, o sea, es un paciente que tiene un riesgo altísimo, ¿sí? Y dice que no puede hacer ejercicio, y eso es verdad. Cuando, digamos, los pacientes con claudicación, uno no los puede mandar a caminar porque no pueden hacerlo. Lo que sí hace uno es, bueno, una vez que empezó a hacer una dieta que necesita del ejercicio para que algo más baje, la misma, digamos, la claudicación con el mismo ejercicio también mejora, ¿sí? El tema es que no lo pueden hacer, entonces uno no tiene que mandarlo a caminar. Lo que le tiene que decir es, bueno, camine, más cuando son añosos, camine lo que pueda, tome asiento, descanse un poquito, camine un poco más, y cada vez va a poder ir caminando más, ¿sí? Y ni hablar cuando empiece a realizar un buen tratamiento, ¿sí? Pero es un paciente de mucho riesgo porque está tratado y está con una claudicación clínicamente activa, digamos, ¿sí? O sea, es un paciente de mucho riesgo. Bueno, en la exploración física, ¿qué es lo que le llama la atención? Primero el peso, el índice de masa del paciente es de sobrepeso grado 3, pero es obesidad prácticamente, porque llegando a 30 ya sería obesidad, ¿sí? Y recuerden el perímetro de cintura, que también está elevado, ¿sí? Y el perímetro de cintura es uno de los principales riesgos cardiogénicos que tiene este hombre también. Bien, y de la analítica, acá lo que le piden es una glucosa, una glucemia, ¿sí? Que le dan 117, eso sería una intolerancia, o sea, sería un paciente que está, que no tiene una glucemia normal. Raro que no sea un diabético, pero bueno, tiene una intolerancia, tiene una hemoglobina que acá sería, en este paciente sería patológica, pero en Argentina no es diagnóstico, la hemoglobina glicosilada para diabetes, o sea que yo lo que haría en este paciente es volver a pedirle una glucemia, o si tiene muchísimos factores, pedirle tal vez una curva para descartar que no tenga, ¿sí? Ya establecida una diabetes. Y vemos los valores de colesterol que son desastrosos. A mí me gustó este caso porque pues son valores muy altos de todo, ¿sí? Entonces acá ustedes tienen que medicar todo y tienen que tener en cuenta que es un paciente de muy alto riesgo. Ahora lo que voy a hacer es compartirles, ya que tenemos el ejemplo de este paciente, no, esperen que tengo que compartir. A ver ahí, ¿lo ven? Que dice factores de riesgo cardiovascular, perfecto. Sí, doctora, se ve. Entonces, los factores de riesgo ya los vimos, tal vez, no sé si nos salteamos alguno, pero me parece que los vimos todos. Es un paciente que tiene un gran factor de riesgo, ¿sí? Entonces, dentro del tratamiento de las dislipemias, hay un consenso, ¿sí? Se agruparon una cantidad de expertos, y siempre
terminan por dar cuáles son las recomendaciones para el tratamiento de este tipo de pacientes. Bueno, entonces crearon un score, que es el score de Framingham, ¿sí? Que habla del riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular aterosclerótica a 10 años. Con ese score es que uno, después ya lo hace por ahí más, es más habitual, pero es ese score el que a uno le da más o menos la noción de cómo tratar a un paciente, ¿sí?, con riesgo cardiovascular. No es lo mismo este paciente que mi papá, que tiene hipertensión y una hipercolesterolemia. No es lo mismo, no es el mismo riesgo el que tiene, entonces ni me apura tanto ni tengo que batallar con algo muy pesado, o sea, tengo que hacer un tratamiento para la hipercolesterolemia. En este caso es un tratamiento muy álgido el que va a recibir. Y entonces, fíjense que dentro de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, en el power que yo les pongo, les resumo acá, bueno, el síndrome coronario, y fíjense que está, ¿sí?, la enfermedad vascular periférica con o sin claudicación. O sea, este es un paciente que ya tiene establecida una enfermedad cardiovascular. ¿Se entiende hasta acá cómo irían guiándose para hacer el tratamiento de este paciente? Entonces, tiene ya establecida una enfermedad cardiovascular. Este paciente tiene más del 20% de riesgo y mucho más también, ¿sí? Bien. Yo particularmente a este paciente realmente lo tendría como un paciente de muy alto riesgo, ¿sí? Digamos, yo lo trataría e intentaría bajar el LDL a menos de 70 seguro. Está estipulado y establecido que las categorías de riesgo son estas, y según estas categorías es que uno va a tratar al paciente. ¿Con qué tratarían a este paciente? ¿Qué es lo primero que le darían al paciente? Hola, hola, ¿están? Una estatina y un inhibidor de absorción, ¿puede ser? Sí. El primer consejo siempre tiene que ser el cambio de hábito. El cambio de hábito del estilo de vida. Y eso también grábenselo en la cabeza. Este es un paciente con muy alto riesgo, yo lo voy a medicar de una, o sea, yo no dudo en medicar a este paciente, obviamente, yo lo medico. Si viene otro paciente con sobrepeso y con una hipercolesterolemia, chicos, siempre hagan mucho hincapié en el cambio de estilo de vida. Este paciente particularmente va a tener que hacer una interconsulta nutricional, va a tener que hacer una interconsulta psicológica, o sea, es un paciente que por algo llegó hasta donde está sin lograr un cambio, ¿sí? ¿Puedo agregar algo? Sí. Sí. No, es que justamente eso que vos estás diciendo, que por ahí nosotros estamos usando ahora terapéutica y decimos, bueno, esto se va a focalizar la pregunta sobre los fármacos y abordamos, como decían recién, directamente al fármaco. Y incluso para nosotros, que estamos evaluando del otro lado, es sumamente importante saber cómo viene el pensamiento de ustedes en base al tratamiento. Y es muy importante trabajar sobre lo no farmacológico primero. Por eso, esto también, independientemente de que estemos usando terapéutica, lo no farmacológico que vos estás diciendo en cuanto a los hábitos es sumamente importante y nada, y es, digamos, válido para la materia. Sí, y van a ver que cuando estén en clínica, o sea, cuando ustedes estén ejerciendo, los primeros cambios que ven a un paciente que ustedes le dan un cambio de estilo de vida y todavía no lo medican, son increíbles, ¿sí? Entonces, ese cambio tiene que estar. Si yo un paciente diabético, por ejemplo, recién declarado diabético con valores levemente elevados de glucosa, ¿le doy directamente la metformina? No me sirve. ¿Se la tengo que dar? Sí, le tengo que dar la metformina. Pero yo primero quiero que aprenda a que los valores bajan con la dieta y con el ejercicio y con el cambio de estilo de vida. Si yo le doy la metformina, el hombre sigue comiendo lo que comía, sedentario,
tomando la metformina, ¿sí? Entonces es como un aprendizaje, digamos, el laburo del médico va más allá del fármaco que le puedan dar, ¿sí? A veces el fármaco hace menos de lo que uno puede, hablando con el paciente y generando, más allá de la empatía, un cambio de estilo de vida, por lo menos en estas patologías, ¿sí? En este tipo de patologías que estamos hablando. Entonces, Jonathan está fantástico. Yo le doy una estatina, sin pensarlo. Yo no uso demasiado, la verdad, las resinas, ¿cómo les decimos nosotros? Los inhibidores, los secuestrantes. Yo no los uso demasiado, pero no estaría mal igual darlos. Lo que sí o sí tenemos que dar es una estatina. ¿Y a qué dosis darían esa estatina? No me digan, no quiero que me digan, rosuvastatina, 80 miligramos, no, ¿qué dosis? O 40 miligramos, no 80. ¿Qué dosis usarían? Una dosis plena, una dosis alta, la máxima dosis, ¿sí? Yo acá no voy a empezar con 5 miligramos de atorvastatina o 10 miligramos de atorvastatina, empiezo con una máxima dosis de estatina, ¿sí? ¿Qué pasa con los triglicéridos? Obviamente siempre teniendo en cuenta la intolerancia, la tolerancia, hablar con él de cuando él tomó la simvastatina, ¿lo toleraba, no lo toleraba? ¿Por qué no está medicado ahora? Por ahí dejó de tomar la simvastatina porque le dolían los músculos, entonces la abandonó el tratamiento y nunca más fue al médico, ¿sí? Todo eso son cosas que necesitamos un paciente de enfrente para saberlo. Pero descartando todo eso, este paciente va a tener que estar con una dosis plena de estatina. ¿Y qué pasa con los triglicéridos? Y acá hay algo que les quiero contar, porque antes me olvidé de contárselos, entonces me lo anoté recién. Un paciente metabólicamente desorganizado, lo primero que hace es subir los triglicéridos, ¿sí? Hay mucha gente, muchos médicos que dicen, mira, si tenés más de 150, tenés el síndrome metabólico, está bien, pero si vos tenés más de 150 de triglicéridos, tenés ya una intolerancia a la glucosa seguro. Como está muy, muy de la mano, ¿sí? Un metabolismo desorganizado, los triglicéridos van a estar desorganizados. Este paciente no tiene, por ejemplo, un perfil lipídico, y a mí me gustaría tenerlo. ¿Va a cambiar en algo en este paciente con tanta cantidad de cosas y tan florido que yo le pido un perfil tiroideo para medicarlo, no? Y no, la verdad es que no me va a cambiar mi idea de terapéutica sobre él. Pero si yo me voy a un paciente que tiene una hipertrigliceridemia no demasiado alta, ¿sí? O, bueno, sí, 300 y pico de triglicéridos, ¿sí? A ese sí me gustaría, antes de medicarlo, sí o sí la dieta siempre, ¿sí? Dieta y ejercicio para esos triglicéridos, pero me gustaría ver cómo viene su tiroides, ¿sí? Su perfil tiroideo. Porque muchas veces solucionando eso también se soluciona parte de la dislipemia. No significa que todos los pacientes que tengan una hipertrigliceridemia van a ser hipotiroides, ¿no? No estoy hablando de esto. Pero bueno, muchas veces ese metabolismo también hace que genere un aumento en los valores, ¿sí? Tenerlo en cuenta, nada más. Y lo mismo pasa con el diabético. Si yo un diabético lo tengo muy descompensado, los triglicéridos van a estar volando, chicos, si es así. En cuanto él compense su diabetes, van a bajar los triglicéridos. Entonces son cosas que acompañan. Y como estos pacientes que vemos en cardiología, que los cardiólogos son unos grosos porque ven pacientes como son bombas de tiempo y tienen cosas por todos lados, este tipo de pacientes es el que siempre va a tener todo esto combinado. Entonces uno va a tener que ir jugando a ver con qué tipo de paciente está enfrente y qué es lo que le hace bien a ese paciente y qué no, ¿sí? Es así. Pero bueno, mi idea era que vean, porque también esto del PowerPoint con el audio, y la verdad es que en esto, sin un caso clínico, sin entender todas estas pequeñas cosas que uno les puede ir explicando, y ni hablar si estamos en lo presencial, que es más fácil que ustedes me puedan preguntar, y digamos, me parece que
queda un poco más claro así. Después el Power lo leen y entienden un poco más lo que uno le quiere poner ahí, o bueno, espero que sea así. La idea es esa. ¿Qué más nos falta de este paciente? Doctora, Sí, una duda. sí. Además de los cambios dietéticos y de conductas, por así decir, estatina, y yo tenía hablado en inhibidor de absorción, pero usted habló de secuestrante de ácidos biliares. ¿Cuál sería la medicación? Vos me decís de ezetimibe, perdóname, no. Vos me hablabas de ezetimibe. Sí. No, perdón, yo pensé que me estabas hablando de los secuestrantes de ácidos biliares. No, el ezetimibe lo podés dar, sí que lo podés dar. Porque como se nos sigue con control de dieta, sería benéfico. Obvio, sería benéfico. Sí, en realidad, mira, Jonathan, la verdad, sí, compro, tenés razón. Es un paciente con muy alto riesgo. Entonces, si vos este paciente, vos le podés empezar con estatinas que van a bajar, el colesterol va a bajar, no es que no va a bajar. Pero es un paciente que con el sobrepeso que tiene, el ezetimibe le puede ayudar un montón. Y de hecho, en el último consenso, la verdad es que uno lo que lee en el último consenso es, vos empezás con estatinas, si con la estatina no va y no llegas a la meta, le agregás el ezetimibe. Nada, es un paciente que con todo lo que vos lo puedas ayudar para que rápidamente se estabilice su metabolismo, mucho mejor para él. Entonces, digamos, uno lee un consenso, lee lo que dicen los expertos, pero uno se tiene que organizar su cabeza y armar qué es lo que haría. La realidad es que yo le hubiese dado una estatina. Pero si vos me decís, ¿y no le puedo dar un ezetimibe? Sí, vos le podés dar una estatina con un ezetimibe, no le vas a hacer mal. Al contrario, por ahí ganás más tiempo del que yo hubiese ganado dándole solo la estatina. ¿Sí? Y no agregando después el ezetimibe. Sí, está muy bien, le podés dar. Perdón, pensé que me estabas hablando de los secuestrantes, que es el primer fármaco que vimos, que bueno, es con el que yo no me manejo. Pero no, sí, que lo podés hacer así, está muy bien. Entendiste la idea de la clase. Así que me quedo contenta. Por lo menos Jonathan entendió la idea. El resto, por favor, que me ponga después, me escriba que entendió. Porque esto es terrible, no verlos a todos. Veo a las dos personas. Bueno, preguntas, chicos. Si tienen preguntas de esto, de otra cosa, o de, no sé. Yo los veo acá. Lo que pasa es que ahora vos voy a sacar esto entonces, espera. Claro, vos minimizás y vas a ver a bastantes. Ahí. La crucecita es para sacar la pantalla, no lo pongas, tenés que poner minimizar. Igual se cree mil con la tecnología. Bueno, nada, ya está. Ya lo logré igual. Logré compartir una pantalla, es un montón. Bueno, ¿alguna duda? Es un poco más, más claro, no me digan que no así. Sofía, ahí. No es sobre esto exactamente, es sobre diabetes. Sí, ¿sabes? Sí. En una persona, en un diabético, que vos lo diagnosticaste, digamos que a tiempo, sin tanta degeneración ni nada, y está con metformina, y tiene varios años de diabetes ya, o sea, póngale más de 30 años. Sí. Y está bien controlado. ¿Cuál es la probabilidad de que después presente complicaciones si está bien controlado? Porque tengo entendido que la probabilidad siempre está, aunque disminuya mucho. Que las presente, la va a presentar. Lo que uno hace es prolongar el tiempo. O sea, el diabético, hasta ser diabético, miren, imagínense esto. Estamos hablando de un diabético tipo 2. Es un diabético, no es un tipo 1 que se diagnostica cuando empieza la falla en su páncreas, ¿sí? En el diabético tipo 2, cuando yo lo diagnostico y le digo, bueno, señor, usted es diabético, tengo que pensar que tiene 5 años previos de diabetes. O sea, es un paciente que tiene 5 años de diabetes ya ganados con él. Sin pensar en los pacientes que yo diagnostico y que no se hicieron una prueba de laboratorio, un examen de laboratorio hace 5 años más. O sea que es mucho el tiempo previo que uno predictivo y que está comprobado, ¿sí?, que la persona es diabética. Con todas esas hiperglucemias que él traía,
ya toda la microvasculatura y la macrovasculatura, que son las principales complicaciones diabéticas, las va a tener. Las va a empezar a cultivar, digamos. Cuando uno llega el momento del diagnóstico, le da una medicación, cambia el estilo de vida, que es lo más importante para el diabético, empieza a hacer una actividad física, cambia el estilo de vida, le das una medicación, el paciente viene fantástico, ahí le prolongaste mucho el tiempo a que llegue a tener su complicación, ¿sí? Entonces, por ahí, en lugar de hacerte una insuficiencia renal, te va a hacer una falla renal, ¿sí? O una insuficiencia renal de grado para diálisis, bueno, te va a hacer una insuficiencia renal leve, ¿sí? Claro, digamos que no solo el tiempo, sino que la intensidad y la gravedad de la complicación también. Totalmente. Sí, la diabetes no se cura, pero vos podés y a veces no se evitan las complicaciones, porque son complicaciones que van, pero bueno, cuando vos ya le normalizaste la glucemia, que es esa glucotoxicidad lo que genera todo el resto de las complicaciones, bueno, cuando vos le sacás esa glucotoxicidad, ya el paciente repunta y tiene menos posibilidad de hacerte esa complicación. Pero por lo general, las hace. Ahora, si vos me vas a, digamos, el paciente, si vos lo tenés bien controlado y el paciente aprende a convivir con esa enfermedad, no se va a morir de diabetes. Se va a morir de cualquier otra cosa menos de tu diabetes. Si vos lo tenés mal controlado, el paciente no adhiere, no acepta su enfermedad, y sigue con valores muy altos, y bueno, se puede morir de un infarto, principalmente un infarto, que es de lo que muere un paciente diabético descompensado. Es interesante. Perdón, es interesante esto que estás diciendo y la pregunta en sí, porque me imagino una persona, yo, diabético, tomando durante muchos años metformina, tomo, me controlo todo, y de repente hago una complicación, por supuesto mínima y muy tardía, y digo, no puede ser, estoy encima que estoy tomando la medicación, tiro esto al demonio porque no me sirvió de nada. No, la complicación igual puede aparecer a pesar de estar controlado toda la vida. El tema es la intensidad y el tiempo más tarde. Es muy interesante la pregunta. Obvio. Igual la idea también el jueves que viene es hacer diabetes, ¿no? Es hacer la clase de diabetes, ¿la podemos hacer por acá? Sí, yo, si mal no recuerdo, tiene que ser diabetes, así que nada, estás invitada. Bueno, nada, ahí vemos, porque eso es hablando de un diabético con esa característica, ¿sí? De ser tipo 2, pero bueno, hay otros tipos de diabéticos en los que, por ejemplo, es muy difícil controlar las glucemias, entonces, digamos, no hay que estigmatizar tampoco al paciente porque no haga su dieta. Bueno, hay pacientes que tienen una característica o un componente genético muy importante, es muy difícil manejar el tema de la dieta. Son pacientes que hacen hiperglucemias y hipoglucemias como nada. Entonces, bueno, hay que ir viendo a cada paciente, pero el tratamiento del paciente diabético tipo 2 le prolonga la vida seguro. Sí, ni hablar. Doctora, yo tengo una... Sí, pregunte. Yo tengo una duda referente a la clase ahora de hipolipemia personal. Yo utilizo un medicamento que se llama isotretinoína, que es para mejorar la piel y todo. Y estoy en el tratamiento en la última caja. Y en mi último control, mis triglicéridos estaban como allá arriba. Y el doctor me dijo que si no triplicaba, yo podía continuar con mi última caja. Y bueno, mi duda es... ¿Cómo se llama el medicamento? Isotretinoína. Isotretinoína. Eso. En Brasil se llama Roacutan, es bien conocido. ¿Qué es un vasodilatador? Se utiliza para... ¿Qué es? Se utiliza para la... Es porque es hepatotóxico, creo. ¿Y hepatotóxico. ¿Y los triglicéridos aumentaron? Sí, y ahí mi pregunta es, si después, ahora en mi último mes de tratamiento, si después voy a tener que
me hago un nuevo control y mis triglicéridos continúan como muy altos, ¿yo tengo que hacer un tratamiento específico? No, ¿O mira, no, solo parando? sería una hipertrigliceridemia secundaria a un fármaco. Se supone Sí, que vos cuando suspendas ese fármaco, de vuelve ahí la todo normal. hipertrigliceridemia. ¿Entendés? O sea, no es que vos tenés un Claro, no te queda como infección de secuela base. esa hipertrigliceridemia. No, se te va a ir cuando no, estoy viendo que es también claro, el acné. Pero no, mira, si es una hipertrigliceridemia secundaria a un fármaco, vos suspendés el fármaco y te tiene que disminuir la cantidad de triglicéridos. Tiene que volver a la normalidad. Bueno, esa era mi duda, porque no quería tomar más medicamentos. No, ahora vas a No, tener que está tomar muy bien. para disminuir los fibratos, y si te duelen los músculos vas a tomar un relajante muscular, y si estás muy relajada vas a tomar... Eso pasa muchas veces, ¿no? No, eso nada, debería ser así, controlate igual. Controlar que una vez que suspendas el medicamento, vuelva todo a la normalidad. Y listo. Bueno, gracias, doctora. No, de Una nada. pregunta. Sí. Cuando, o sea, una persona diabética hace mucho tiempo que se inyecta insulina, ¿cuánto le soluciona, pero esa persona no se cuida? O sea, ¿cuánto le soluciona la insulina? Mira, solucionar le va a solucionar, porque cuando vos sos una persona diabética, hablando de tipo 2, otra vez, no al que necesite insulina para vivir, sino al que llega la insulina, el paciente, sí, por lo general que no se cuida, y le solucionás porque a él lo que le está faltando es insulina. O sea, él al principio es meramente, ¿cómo es? Resistente, perdón. Al principio es una mera resistencia a la insulina. O sea, yo la insulina la tengo, pero mi organismo es resistente. Bueno, después de tanta insulina que secreta el páncreas, tanta insulina, no sé, nunca digan se agota, porque no se dice, pero te sale esa palabra, se agota el páncreas. No se dice así. Es como que las células empiezan a disminuir su función, ¿sí? Y bueno, el páncreas deja de secretar la cantidad de insulina necesaria para cada momento que vos ingieras hidratos de carbono. Entonces, cuando vos le das insulina al paciente, el cambio es abismal, porque lo que estaba faltando en ese organismo es la insulina. El tema es que hay dos cosas. La insulina, por un lado, va a hacer que el paciente aumente de peso, ¿sí? Por ser anabólica, directamente va a ser un aumento de peso. Y segundo, yo creo que el médico diabetólogo, el fin del médico diabetólogo es lograr que su paciente cambie su estilo de vida. No es dar una medicación. Si vos como diabetólogo, como nutricionista, médico nutricionista, no logras que el paciente cambie el estilo de vida, fallaste como diabetólogo, digamos, o como nutricionista. Vos tenés que hacer todo para que el paciente, ante todo, cambie el estilo de vida. Y paralelamente necesitas sí o sí darle toda la medicación que necesite. Pero cuando llega la insulina sin un cambio de estilo de vida, es muy difícil que el paciente lo haga, lo empiece a lograr. La insulina le va a bajar las glucemias, pero llega un momento que la insulina no surge más efecto. Sería una cosa así. Yo siempre digo, subirle a un paciente más de 70 unidades de insulina, hay pacientes que vienen con 100 unidades de insulina. Nada, ya a las 50, para mí, no les hace nada, es agua. Les puede dar efectos adversos, nada más. El resto es, lamentablemente, para el diabético tipo 2, mucho pasa por el estilo de vida. Y yo creo que en eso es que el médico, el especialista, ¿no? No tiene por qué un clínico estar haciendo ese laburo, pero sí un especialista tiene que lograr que el paciente internalice su enfermedad y logre eso. Pero la insulina es lo que necesita, no podés... de hecho, vos pensás que un paciente
que no tenga insulina, va a empezar a bajar de peso, empieza a consumir lo que tenga el organismo, ¿sí? Cuando las glucemias son muy altas, la insulina tiene que estar. Gracias, profe. De nada. Doctora. Sí. Creo que nunca tuve una charla así con vos, Nadia. Siempre me gritás, pero ahora estás tranquila, digamos. Me voy a comunicar con vos a través de plataforma Zoom. Sí, vamos a comunicar por plataforma Zoom. Ahí va a preguntar a Jacqueline. Sí. Sí, gracias, doctor. Para los niños alterado colesterol y triglicéridos, ¿yo tengo que un valor limite para entrar con la medicación o yo tengo que intentar sí o sí la dieta y el ejercicio, la mudanza del hábito? ¿Para quiénes? ¿Para los niños, dijiste? A los niños, sí. Con alteración de colesterol y triglicéridos. Sí. Con los dos alterados. ¿Yo tengo un valor limite que yo tengo que mantener, tipo, con sí o sí? Para los niños, lo primero que tengo que buscar son los valores de referencia para el niño, porque no me lo sé de memoria. No lo sé. No sé el valor de referencia exacto pediátrico, ¿viste? Pero si estás muy alterado, yo tengo que sí o sí tipo, mantener la dieta y hacer ese ejercicio. Está saliendo en la cámara. Usted tiene que intervenir con la medicación luego, ¿no? Espera. No termino de entender la pregunta. Ahí, Brenda, ¿tenés activo el audio? Sí, alguien en cámara, Brenda, no sabemos quién, pero alguien había en cámara. Jacqueline, no termino de entender, es para los niños que tienen hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. Claro, ella pregunta si en ellos, si tienen el valor alterado, alto, independientemente de cuál sea el valor, si se podría indicar fármacos o solamente, calculo que por el hecho de ser niños, lo que se hace es dieta y ejercicio. ¿No? ¿Es esa la pregunta, Jacqueline? Sí, igual, Jacqueline, es una pregunta re interesante la que haces, porque la obesidad infantil está creciendo tanto que debe ser como un auge la pregunta que vos estás haciendo, deben estar todos estudiando eso. La realidad es que yo con niños no tengo experiencia, yo atiendo solo adultos y por lo general son adultos, muy adultos. Pero cuando, digamos, una cosa es la hipercolesterolemia que ellos pueden tener por su obesidad, que en ese caso seguramente, yo creo, igual ahora salgo de acá y lo voy a leer, pero estoy segura de que lo que se empieza es un cambio de estilo de vida, porque un chico lo único que uno intenta es no darles un fármaco. Entonces yo creo que lo primero es el cambio de estilo de vida, sí, intentar por ese lado, pero también en los niños lo que se estudia mucho es todo lo genético, porque cuando un chico cuando un niño comienza con hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia, excepto que, bueno, que tenga ya diagnosticado una obesidad o un sobrepeso importante, también hay que ver el contexto familiar, hay que ver si no es algo heredofamiliar. Y ahí sí la cosa cambia, porque, bueno, hay chicos muy jóvenes que están medicados con altas dosis de estatina y casi todo no resuelven su hipercolesterolemia y que tienen que ir también por drogas más nuevas, como las últimas que les escribí yo a ustedes, que les puse en el Power, ¿sí? Son drogas muy nuevas, muy caras, son anticuerpos monoclonales que digamos, se utilizan mucho en ese tipo de pacientes, en el que tienen por ahí una hipercolesterolemia familiar, que son valores muy, muy altos, con un grado muy alto de riesgo de padecer alguna enfermedad cardiovascular siendo joven, ¿sí? En menores de 35, de 45 años. Entonces, son dos cosas diferentes. En referencia a la obesidad infantil, que es lo que me surgió a mí cuando me hiciste esta pregunta, yo estoy segura que lo primero que se hace es cambios del estilo de vida y tendría que contestarte después por un foro a ver si hay alguna medicación especial que se le da, porque no te lo podría contestar ahora. ¿Puedo
aportar un poco a esto que vos dijiste. Me parece que, como siguiendo un protocolo, creo que lo más importante, en base a la pregunta de Jacqueline, sería la anamnesis, los antecedentes hereditarios y los valores de laboratorio que tenga, ¿sí? Porque yo creo que lo más importante, Jacqueline, independientemente sea niño o adulto, lo más importante es cambiar el estilo de vida, ¿sí? En base a un niño con un aumento de los valores en los cuales está aumentado el colesterol, los triglicéridos, lo primero que hago yo, si tengo valores elevados pero no descomunales, es cambiar el estilo de vida, rechequearlo en unas semanas y ver si bajó. Si no bajó y encima tiene antecedentes hereditarios, ahí sí utilizaría un fármaco. Si los triglicéridos y el colesterol baja con el cambio del estilo de vida, promuevo mayores cambios del estilo de vida, de manera tal que quizá evite la utilización farmacológica, tenga o no antecedentes, ¿sí? Pero yo creo que lo más importante es lo que había dicho Nadia hace un rato, tener una base. Apenas viene a la consulta, solicito los estudios, así sé dónde estoy parado. Y en base a eso, yo voy a ver cómo viene el seguimiento del paciente, porque le voy a indicar esto, 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 esto. Y le pido un nuevo laboratorio. ¿Hubo cambios? Sí, perfecto. ¿No hubo cambios? Bueno, ¿qué es lo que falló? ¿Hiciste todo lo que había que hacer? Sí, bueno, metamos esta medicación. Pero tenemos que tener un conocimiento previo. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Si no, la semana que viene entonces vamos a chequear si lo que nos compete es diabetes, Nadia, y podés en este horario. Pregunto, chicos, porque acá hubo una confusión de horarios y se superpusieron ambas materias, porque antiguamente nosotros lo dábamos a las 16 horas, ¿sí? Y me informaron que a esa hora se les superponía con clínica, por eso me pasaron a este horario, pero en realidad no. ¿Este horario es el que ustedes tienen habitualmente clínica? Bueno, ok. Entonces, la semana que viene... Sí, escucho. Brenda, no es nuestro horario, Doc, Brenda, no es nuestro horario normal. Te escucho, Brenda. Este horario no, generalmente no tenemos clínica, tenemos los martes y miércoles a las 12. Esta clase no sé por qué la habían puesto a las 12. Bueno, perfecto. Entonces, ¿este horario la semana que viene les vendría bien? Bueno, perfecto. Entonces voy a hablar con Secretaría Académica para poder... ¿Vos, Nadia, podés en este horario? Sí. ¿Sí? Bueno, perfecto. Sí. Quizás hablar con el doctor Vera también, que es el que se maneja con tanto clínica y terapéutica, y que le diga a los profesores de clínica que este horario va a ser como que fijo para terapéutica. Sí, vamos a hacer eso, Sofía. Me parece fantástico. Bien. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene. Igual recuerden que en anuncio y avisos les va a aparecer la fecha y el día, por las dudas. ¿Vale? Jonathan. ¿Y hay alguna previsión de la fecha de la segunda era o no? Sí, a ver, esperen. Traiga buenas noticias, por favor. ¿Qué sería? El año que viene a diciembre del 2021. No. ¿Qué serían buenas noticias? Después del 15 de julio. Octubre, más o menos. No, acá dice que se suspendió y que están todos aprobados. ¿Está bien? No se hacen esos chistes. Sí, son buenas noticias. Si habré soñado con eso. A ver. Terapéutica, no. ¿Saben qué, chicos? Tengo solamente la fecha del final de aquellos que tienen que rendir ahora. No tengo la fecha de la segunda era todavía. Así que hoy mismo la averiguo y la subo en la página, ¿sí? Gracias, doctor. De nada, ahí lo voy a averiguar. Muy bien.
Perfecto. Disculpe, Doc, ¿podría decirme cuál sería la fecha para el final? Perdón, se entrecortó. La fecha para los chicos que rinden final ahora, ¿cuándo sería? Ah, los que rinden final está programado para el 11 de agosto. Gracias. No, de nada. Y acá preguntan las notas de la primera, si subieron las notas de la primera era, ¿sería? ¿No las tienen en Sigedu? Todavía no, doctor, no No, subieron. todavía no subieron ninguna nota. Ah, Ni bueno. de clínica ni de terapéutica, nada. Voy a hablar con el doctor Vera a ver si, porque las actas, tengo entendido, las tiene el doctor Vera, así que voy a hablar con él a ver si, porque esto en realidad es así. De hecho, yo acá tengo actas de salud mental 1 y actas de anatomía. Y lo que hacemos nosotros es, una vez que tenemos las notas, pasamos a las actas, lo enviamos a Buenos Aires y en Buenos Aires lo suben al CIGEL, ¿saben? Así que quizás está en ese trayecto. Bien. ¿Nada más? Bueno, nos vemos entonces la semana que viene, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí, chicos. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego.